Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en otro programa más de salud con los expertos. Y el día de hoy tenemos la oportunidad y el honor de poder contar primeramente con nuestra doctora Alejandra Camacho, la coordinadora médica de Cebras México, a quien le agradecemos muchísimo la coordinación de este webinar, y también, por supuesto, a nuestro querido doctor Alberto Hidalgo Bravo. Muchísimas gracias, doctor. Voy a platicarles acerca de él. Es médico especialista en genética. También es adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar acerca de un tema muy importante que ahorita la doctora le va a ahondar más en el tema. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer escucharte y aprender de usted. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Ale. Como siempre, es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Gracias, Jackie, por las presentaciones, y por supuesto que para mí es un más que honor presentar al doctor Hidalgo, no solo por su trayectoria profesional y lo profesional que él es, sino porque es un gran amigo, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, bueno, él nos va a hablar de tamiz neonatal genético. Sabemos lo importante y lo relevante de tener un tamiz neonatal, no solo de 6 elementos, sino un tamiz neonatal ampliado que nos permita hacer determinaciones tempranas, ayudar a prevenir temas tan importantes como o discapacidad intelectual, y que se puedan tratar sencillamente con controlar la dieta en muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, no solo eso es suficiente, también podemos tener la opción de hacer un tamiz neonatal genético que nos pueda dar una mejor confirmación de la enfermedad. ¿Y quién más para hablar del tema que el doctor Alberto Hidalgo? Pues muchas gracias, doctor Hidalgo, por estar hoy. Gracias, Ale, gracias. Después de tantos años seguimos aquí juntos. Mejor no voy a decir al aire cuántos, pero son pocos. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Gracias, doctor. Y vamos a hablar de este tema, como bien dijo la doctora Ale. Este tema ha sido importante desde hace mucho tiempo en la historia de la medicina, y cada vez va evolucionando más. Entonces yo quiero platicar un poco del siguiente paso, que es lo que pretendemos, o que se vislumbra como una muy buena alternativa, que es el tamiz neonatal genético. Ahora, en la función en general, o el objetivo en general, de una estrategia de tamizaje, que lo que quiere decir es buscar en toda nuestra población, es detectar aquellos individuos que pudieran estar afectados, y me voy a permitir usar esta palabra, que en el nacimiento no tienen ningún signo o síntoma de la enfermedad, que parecerían sanos, pero que en realidad es un trastorno que no se ha manifestado. Ahora, estos los tenemos que buscar en los primeros días. En cualquier país es abarcar al 100% de la población y ser capaces de llegar a todos estos lugares y diagnosticar que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser detectado. Ahora, hace muchos años, vean, en 1968, se plantearon estos criterios de Wilson y Younger, y fue un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud, donde ellos postulaban esta estrategia, cómo debía de ser, cuáles deberían de ser sus principios. Entonces, uno es que la condición que se buscara debería ser un problema de salud relevante para la población, hablando de prevalencia, de morbilidad y de mortalidad. Además, debería de existir un tratamiento aceptado, porque finalmente ese es el beneficio último que se les iba a ofrecer a los que pudieran llegarse a detectar mediante los métodos de tamizaje. 2, deberíamos de contar con toda la infraestructura posible para el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Ahora, esto es lo que decía hace ratito. Una etapa, por así decirlo, latente, donde no hay manifestaciones ni signos de la enfermedad. Sin embargo, ahí está, el defecto ahí está, pero no ha podido manifestarse. Y después, la prueba debe ser adecuada y dirigida a este padecimiento. Sí, o sea, sabemos que no hay prueba 100% perfecta, pero con la probabilidad de error menor posible. Ahora, la prueba debe ser aceptada para la población.
Y cuando me refiero a aceptada, me refiero a todos los aspectos, tanto éticos como no invasivos. Y sabemos que en una población tenemos muchas ideologías, debemos de respetar esas ideologías, y entonces debe ser una prueba aceptada en todos estos aspectos que acabo de mencionar, perdón. Luego, ¿qué va a hacer? O sea, el sistema de salud debe tener una responsabilidad al detectar uno de estos pacientes, como dijimos, en una etapa incipiente, pero que debe tener una capacidad de respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora, el costo de la búsqueda, incluyendo aquellos pacientes que se detecten, no debe rebasar las capacidades del sistema y también las consecuencias de la atención médica, ¿no? O sea, yo detecto algo que sé que la prueba me va a costar, pero sé que me va a costar muchísimo más el tratamiento a corto, a mediano o largo plazo, o de las secuelas que pudiera implicar este padecimiento. Entonces, por ahí se fueron estos principios, muchos son válidos hoy en día, pero de ahí surgió la idea y el objetivo de hacer un tamizaje poblacional. Ahora, si nos vamos brevemente a la historia, no voy a hablar de muchos ejemplos, pero hacia la década de los 60, Robert Guthrie empezó que es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, que es un error innato del metabolismo, donde nuestro organismo es incapaz de metabolizar la fenilalanina, que es uno de los aminoácidos que encontramos en muchas fuentes de alimentos. Y bueno, ellos idearon una metodología basada en bacterias para poder detectar en un papel filtro, que el papel filtro sigue vigente para muchos procesos hoy en día, si existía o no este defecto en el procesamiento de la fenilalanina a partir de gota de sangre obtenida del talón del recién nacido. Y entonces a partir de ahí se empezó a diseñar otras estrategias para buscar padecimientos, como bien dijo en la introducción la doctora Ale, de sencillo tratamiento. Por ejemplo, aquí el tratamiento base de la fenilcetonuria es la restricción dietética. Ojo, no digo restricción, no digo prohibición, porque es una restricción, es decir, controlado de la fenilcetonuria. O hacia 1970 para la detección del hipotiroidismo congénito, que también una terapia de reemplazo puede evitar las consecuencias de no tener suficiente cantidad de hormona tiroidea. Y así, entonces, vean, son algunos pequeños ejemplos de cómo fue avanzando esto. Ahora, en la década de los 90 se desarrolló esta técnica de la espectrometría de masas y posteriormente espectrometría de masas en tándem, que es una espectrometría tras otra, para detectar analitos o metabolitos, es decir, sustancias que sabíamos que se podían acumular por el fallo de una vía metabólica o por el fallo de algún proceso biológico que podían estar o en exceso o podían estar carentes. Entonces, de ahí podíamos empezar a determinar cuál era la consecuencia de estos defectos. Ahora, ¿qué ha pasado en Latinoamérica? Nosotros sabemos que siempre manejamos Latinoamérica como un bloque. Y dentro de este bloque, los países se han dividido en 5 grupos, perdón, dependiendo de sus capacidades, de su cobertura y de su potencial para hacer el tamiz neonatal, de alguna manera básico o ofertado por el sistema de salud gubernamental. Entonces, no me voy a tener a leer todos, solo quiero resaltar que México está basado en el grupo 2. No estamos en el grupo 1 como otros países como Costa Rica, Cuba, donde ellos han logrado un tamizaje o una cobertura mayor de su población, que si vean es alrededor del 99%. Y en el extremo están del país que está en el grupo 5, que es Haití, donde básicamente no hay un programa de tamizaje neonatal. Vamos a ver estos números. Es la cobertura que se reportó para el 2018. ¿Cómo estábamos nosotros? Pues, como dijimos, después de aquellos países del grupo 1, que son Cuba, Costa Rica, la cobertura poblacional, contando que además México tiene esto que no tienen muchos países de Latinoamérica, un sistema de salud muy complejo por diferentes instituciones, diferentes derechohabiencias. Entonces, contando todo eso, estábamos arribita del 84% de cobertura. Es bueno, pero bueno, lo ideal es estar acá, ¿no? En el 99%. Y así con el tamiz neonatal que tenemos hoy en día vigente.
¿Y qué es eso que tenemos hoy en día vigente? Este cuadrito comparativo nos deja ver los padecimientos en los cuales participamos o tenemos cobertura. Esta cobertura, aquí estamos. Si se fijan, hay otros países donde hay otros análisis que se estudian, pero por lo mismo, a veces la cobertura es mejor, es menor, etcétera. Pero aún así, estamos hablando de que son 6, 7 padecimientos en algún momento que se pueden diagnosticar o detectar por medio del tamiz en nuestro país. Ahora, ¿qué es la ventaja o desventajas que se ha tratado de considerar para continuar usando la espectrometría de masas en tándem como la metodología de elección para el tamiz neonatal? En algún momento nos preguntamos, bueno, ¿es posible que la concentración, la presencia de estos metabolitos cambien con el tiempo? Se hizo un estudio en el 2021 de 41 de los metabolitos más frecuentemente incluidos en los programas de tamiz ampliado y tamiz básico que se ofrecen en diferentes países. Lo que nos enseña esta gráfica de calor que dividieron, en cada fila es uno de los metabolitos y en cada columna los diferentes tiempos a los que se recolectaron las muestras de los recién nacidos. El punto de referencia era hasta las 17 horas y después de ahí se hicieron rangos de 18 a 23 horas, 24 y así sucesivamente. Estos son los diferentes rangos que se reportaron en la literatura en donde se llegaban a tomar las muestras para el tamiz neonatal. No fueron rangos que surgieron pues sin tener una evidencia. Ahora, los colores nos indican cuando es un color que no hay cambio claro, blanco, como aquí nos está mostrando. Déjenme mostrarles mejor con el señalador. Aquí, donde no hay cambios, es donde estos metabolitos no tienen ninguna, o más bien el tiempo no tiene ninguna repercusión en la concentración de estos metabolitos. Cuando vemos en color azul es que van disminuyendo. Entonces, por ejemplo, veamos el primero, que es la fenilalanina. Empieza a disminuir y disminuye drásticamente, aproximadamente después de las 30 horas. Entonces, ojo, esto es muy importante porque entonces no va a ser la misma certeza que 30 horas. Y en rojo tenemos aquellos metabolitos que al contrario, que van aumentando en su concentración conforme va pasando el tiempo. Entonces, repito, ninguna prueba es 100% perfecta, pero hay que ir analizando cuáles son las debilidades y fortalezas de cada metodología y entonces decidir si debemos de optar y migrar por nuevas tecnologías o mejorar las tecnologías existentes. Ahora, esta conclusión fue que aproximadamente el 50% de estos 41 metabolitos analizados sufrieron un cambio con el paso del tiempo y si se fijan, no tienen que llegar a los últimos periodos de tiempo. Aproximadamente desde la mitad de la gráfica empezamos a ver que aquellos que van a disminuir, disminuyen y aquellos que van a aumentar, aumentan. Entonces, esta es una lección importante para considerar las debilidades y las fortalezas del método de espectrometría de masas. Ahora, no solo se analizó eso, se analizaron algunos otros factores para saber si pueden influir en la concentración de los metabolitos y por ende en el resultado del tamiz neonatal. Aquí lo que trato de mostrar es un ejemplo de la fenilalanina, otra vez. Aquí en rojo se trataban de recién nacidos pretérmino, es decir, antes de las 38 semanas o que nacieron antes de las 38 semanas de gestación, y los recién nacidos de término que nacieron posterior a las 38 semanas de gestación. Entonces veamos, igual, la hora de colección o las horas después de recién nacido de colección de las muestras. Aparentemente a las 24 horas no hay ninguna diferencia, pero a partir de acá va a haber una diferencia importante en los pretérmino comparados con los de término. Entonces, ojo también, es un factor que se debe tomar en cuenta al momento de analizar y de interpretar los resultados del tamiz neonatal. Otra variante que se trató de analizar fue el sexo. Pero vemos que entre recién nacidos masculinos y femeninos, las gráficas se comportan prácticamente igual a lo largo del tiempo. Se trató de identificar si las poblaciones jugaban un papel importante en la determinación de los metabolitos. Tenemos, por ejemplo, en azul, la población afroamericana
y en rojito la población asiática. Entonces, vea, esos son como un poco los extremos. Los hispanos, que siempre en Estados Unidos nos han considerado todos, de México hasta la Patagonia, como hispanos, y sabemos que no somos tan idénticos entre brasileños, panameños, etcétera, pero bueno, aquí nos consideran como un grupo homogéneo, nos comportamos de otra manera, y la población blanca de Estados Unidos que se comporta de otra manera. Pero si vemos aquí, los afroamericanos son los que tendrían un comportamiento más distinto a las otras poblaciones. Y otro factor importante que debemos de considerar en los recién nacidos, porque puede haber complicaciones o al tamizaje, sino al propio embarazo y complicaciones que pueden existir, aquellos recién nacidos que recibieron alimentación totalmente parenteral y aquellos que no recibieron alimentación parenteral. Y como vemos acá, se comportan de manera muy distinta desde el principio. Entonces, son una serie de factores que debemos de considerar al momento, repito, de analizar e interpretar los resultados de un tamiz basado en la espectrometría de masas. Ahora, con el tiempo hemos diseñado o se han logrado otras tecnologías que podrían venir, vamos, no me gusta usar la palabra reemplazar, pero sí a dar otras fortalezas al sistema de tamizaje. Ahora, la secuenciación de nueva generación o de siguiente generación nos ha dado la capacidad tecnológica de analizar secuencias del genoma como antes no lo habíamos conocido. Ahora, los métodos son diferentes. Las tecnologías en las que se basa la secuenciación de nueva generación son diferentes. No voy a hacer un comercial, pero hay un proveedor o una tecnología de una marca que se llama Illumina, que es la que ha sido la más robusta hasta la fecha para obtener resultados confiables. Ahora, la secuenciación de nueva generación se le llamó secuenciación paralela inicialmente porque vamos a proyectar este término paralelo en dos sentidos. Dentro de un genoma de un mismo individuo podemos leer la secuencia de miles de regiones del genoma al mismo tiempo. Y con el progreso de la tecnología, además, podemos leer la secuencia de varios individuos al mismo tiempo. Entonces, es paralela en ambos sentidos, dentro de un individuo y al poderlo extender en diferentes individuos. Esto nos da la capacidad de obtener resultados en un día que antes no pensábamos que fueran posibles. Ahora, los protocolos de laboratorio y técnicos que se usan en estas tecnologías son muy unificados. O sea, si yo voy a usar esto, el que está en un laboratorio en China tiene que usar el mismo protocolo, el que está en un laboratorio en Estados Unidos tiene que ser el mismo protocolo, porque son protocolos que debemos de seguir al pie de la letra. Para algunos metabolitos no, les comentaba hace rato. Las horas que se consideraron para comparar son horas que se reportaron en publicaciones médicas. Entonces, pueden ser prácticas de una región, de una población, de un país. Pero aquí los procesos tienden a unificarse. Y esto es bien importante. El costo de la secuenciación ha caído de manera muy importante. Se equiparó, en bioinformática existe algo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore en informática decía que cada determinado periodo de tiempo los procesadores son el doble de rápidos que la generación anterior. Que al año siguiente la secuenciación iba a ser la mitad de barata, la mitad de barata, la mitad de barata, pero de repente a principios de los 2000, la primera década cayó de manera impresionante. Y se ha propuesto que el genoma o la secuenciación de un genoma completo de un ser humano cueste $1000. Entonces, algo que ya estamos muy cerca de eso para lograrlo. Entonces, como vemos también, la parte económica ha jugado un poquito a favor también de la secuenciación de nueva generación. Ahora, ¿qué aspectos debemos de considerar cuando hablamos de secuenciación de nueva generación aplicada a un programa de tamizaje en neonatos? Uno, la viabilidad técnica. Como dijimos, el tiempo de respuesta. Yo en un día puedo tener no solamente los resultados de un neonato, puedo tener resultados de muchos individuos, dependiendo de la capacidad técnica que yo tenga. Ahora, puedo tener una certeza de los resultados
que a diferencia de la espectrometría de masas, a lo mejor no va a depender si le tomo los estudios a las 5 horas, a las 20 o a las 30 horas de recién nacido. Los resultados de la secuenciación no van a cambiar por eso. Tenemos la capacidad de categorizar diferentes aspectos del genoma que pueden estar jugando un papel importante en la patología. Y además podemos detectar, como dije, genes o diferentes regiones del genoma que pueden estar involucradas en una misma enfermedad. Ahora, cada vez estamos teniendo mayor capacidad computacional y mayor capacidad en recursos humanos para lograr el análisis de toda esta información que nos da la secuencia. En las consideraciones económicas ya me adelantaba un poquito y hablaba del costo de secuenciación que sigue cayendo. Y sigue cayendo y seguramente va a seguir cayendo, volviéndolo una tecnología cada vez más accesible. Hace algunos años, cuando nosotros queríamos analizar 1, 2 o 3 genes, era algo muy costoso. Hoy sabemos que podemos analizar cientos de genes al mismo tiempo y que el costo no se compara con lo que tendríamos que gastar hace algunos años. Ahora, las consideraciones médicas. Tenemos la posibilidad no de limitarnos a un grupo de genes. Tenemos la posibilidad de estudiar el genoma completo o el exoma completo, que es la parte del genoma que nos va a codificar para las proteínas que tenemos y que conocemos. El exoma completo es aproximadamente 20,000 genes en el ser humano. Siempre estamos como viendo un poquito más, un poquito menos, pero en promedio son como 20,000. Y si no nos interesan los 20,000, tenemos la capacidad de seleccionar los genes. Yo puedo decir, me interesan estos 100, estos 200, estos 300 genes, porque ahí puede estar la respuesta que yo quiero. La interpretación es relativamente sencilla. Cada vez tenemos mejores algoritmos y que nos permite tener con mayor certeza o hablar de un resultado. En los reportes, bueno, aquí es donde estamos aprendiendo o recolectando más información para darle más solidez. Y aquí me voy a detener a este término VUS, que son, en español, son variantes de significado incierto, que son variantes que existen en el genoma, pero que todavía no conocemos si están relacionadas a una enfermedad, es decir, si tienen un papel patogénico o si tienen un papel benigno. Con el tiempo y con la experiencia vamos descubriendo hacia qué lado de la balanza se van inclinando estas variables de significado incierto. Ahora, las implicaciones legales, éticas y psicológicas es algo muy particular para cada población que involucra idiosincrasia, involucra legalidad, involucra creencias, involucra muchas cosas y lo hace un entorno muy complejo. ¿Por qué? Porque con la secuenciación de nueva generación vamos a encontrar información que a lo mejor ni siquiera nos estábamos preguntando, pero la podemos encontrar, sí. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Manejarla de manera pertinente, de manera muy consciente, porque si no sabemos cuál es el significado, debemos de reservar una opinión acerca del papel que está jugando esas variantes en la información. Las leyes también están aprendiendo, se están moldeando para dirigirnos hacia cómo manejar esa información. Y entonces también el impacto en el individuo, debemos de ser muy cautos con esto, porque no sabemos cómo va a reaccionar un individuo, cómo va a reaccionar otro individuo ante cierta información para la cual no tenemos la certeza de darle una interpretación con una seguridad del 100%. Entonces, son varias consideraciones, varias implicaciones que están jugando alrededor de la secuenciación de nueva generación para que sea considerado en un momento dado una técnica de elección para el tamizaje neonatal. Ahora, este diagramita lo que intento es un poquito cuál sería el flujo de trabajo pensando en el diseño y en la estrategia del tamizaje basado en secuenciación de nueva generación. Nosotros tenemos nuestra población de recién nacidos y en alguno de ellos vamos a tener algún recién nacido afectado que al nacimiento no tenga manifestaciones. Al secuenciar el material genético, el DNA, vamos a tener miles, o bueno, decir, millón de variantes. Y estas variantes, con base en literatura, en análisis previos, podemos irlas discriminando entre aquellas que tienen un papel patogénico, en aquellas que tienen un papel benigno dentro del genoma, o que una repercusión biológica patogénica o biológica benigna
de un lado o del otro. Podemos filtrar estas variantes y entonces ir diciendo, ok, en este tamizaje me quedo con estas variantes que sé que son de acuerdo a la población, son raras, es decir, no las encontramos con mucha frecuencia y que puede ser que ya estén descritas con una repercusión patogénica a nivel biológico, o aquellas que son comunes y que ya sabemos que tienen una consecuencia benigna a nivel biológico. Podemos hacer un filtrado de estas que son las raras, que todavía no tenemos muy seguro el papel en esta población, y ahora, por medio de recursos computacionales, tenemos la posibilidad de darles una interpretación con base a herramientas que nos predicen, nos pueden predecir cómo altera la función de la proteína, nos pueden comparar si a través de la evolución de diferentes especies son variantes que están presentes o no presentes, y eso nos va a hablar de la importancia a nivel biológico. Cuando una variante está presente a través de la evolución es por algo, si se conservó a través de la evolución es por algo, porque tiene una importancia biológica a nivel del organismo. Y aquellas que todavía no tenemos muy seguro, las vamos a filtrar y entonces podemos saber cuáles están realmente asociadas a una enfermedad y cuáles definitivamente no. Y esto hablamos de dos conceptos importantes para cualquier prueba de detección o prueba diagnóstica. La sensibilidad, que es la capacidad de una prueba de detectarme a los verdaderos positivos, y la especificidad, que es la capacidad de detectarme a los verdaderos negativos. Esto es importante y aquí se ejemplifica que la mayor parte de la población van a estar aquí en los verdaderos negativos y esperamos encontrar aquellos individuos verdaderos positivos. En el medio vamos a tener individuos que en realidad son positivos, pero que la prueba nos va a dar negativa, o lo contrario, que la verdad son negativos, pero la prueba nos va a dar una prueba positiva. Entonces, estos individuos o estas tasas de falsos positivos y falsos negativos, hasta la fecha, están presentes en prácticamente todas las pruebas que conocemos en el ámbito médico. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en consideración para hacer la selección de genes que pueden entrar a un panel o a un programa de tamizaje? Bueno, no hay un consenso todavía, como dije hace rato, es una estrategia, es algo que está planeando, es algo que está promoviendo, por lo tanto todavía no hay una unificación de criterios. Uno podría ser la gravedad de la enfermedad. Esta enfermedad es muy grave y tenemos que detectarla. O sea, y aquí, como decimos, el tiempo es salud. El tiempo, entre más tiempo tardemos en detectarla, va a haber más consecuencias. Dos, es una enfermedad de inicio. No tenemos mucho tiempo para detectar a ese paciente. Tenemos que detectarlo lo más temprano posible. Ahora, nosotros en genética hablamos de algo que se llama penetrancia del gen, es decir, si cuando hablamos de 100% de penetrancia es que el 100% de los individuos que portan el gen defectuoso o con la mutación o con la variante patogénica van a desarrollar la enfermedad. Entonces es importante porque sabemos que ese individuo en algún momento va a desarrollar la enfermedad. Ahora, ¿qué tanto conocemos de la enfermedad? Sabemos si el detectar la variante A, B o C, a pesar de que sea la misma enfermedad, nos va a modificar el comportamiento clínico de la enfermedad o nos va a hablar del pronóstico. A los genetistas nos gusta también hacer algo que se llama correlación genotipo-fenotipo, que es precisamente identificar si la presencia de una determinada variante nos va a hablar del comportamiento de una enfermedad o de las manifestaciones que va a presentar una enfermedad. Y la otra, que sea una enfermedad tratable. Es decir, que al detectarlo podamos tener una estrategia de tratamiento temprano que evite que se presenten las complicaciones o las secuelas de la enfermedad. Ahora, quiero hablar nada más de una de las compañías que está ofreciendo estos planes o estas estrategias de tamizaje neonatal basado en secuenciación de nueva generación y que ya está disponible en nuestro país. Es una compañía que se llama iGenomics. Actualmente ellos tienen un panel, un panel de genes que son 238 dirigidos a enfermedades que tienen los criterios que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior y que están distribuidos o los podemos clasificar de acuerdo al tipo de enfermedad. Enfermedades que conocemos como errores y datos del metabolismo. Enfermedades
relacionadas al sistema endocrinológico, enfermedades relacionadas a inmunodeficiencias, otras a problemas auditivos y otras de diversas patologías, pero que pueden tener un tratamiento. Ahora, ellos utilizan la secuenciación de nueva generación y además otras metodologías adicionales dependiendo de la enfermedad de la que estamos hablando. Por ejemplo, para hemofilia por deficiencia del factor 8 de la coagulación, distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal y la hiperplasia suprarrenal congénita, que necesitan una tecnología ligeramente diferente por los defectos genéticos de base que causan estas patologías. Ahora, esta es una proyección de lo que conocemos y de lo que podemos llegar a ser. En diferentes países, por ejemplo en España, el tamiz de manera obligatoria incluye 8 padecimientos, excepto en Cataluña, donde incluye 24. La tasa de detección es de 1 en 1000 en ambos casos, o 1.2. Reino Unido, 9 obligatorios, 1.6 en 1000. Estados Unidos, 6 en 1000. Con el panel o el tamiz genético, con estos números de genes que acabo de mencionar, se espera, estamos hablando de más de 200 padecimientos, y se espera detectar 7 individuos en 1000. O sea, vean la diferencia. Entonces, estamos hablando de una diferencia muy importante, también porque estamos abarcando muchos más genes. Entonces, esto a la larga va a ser un beneficio, o proyecta para ser un beneficio. Ahora, ¿cómo debemos de interpretar estos resultados? Bueno, ¿y qué debemos hacer con ellos? El resultado positivo, en algunas ocasiones vamos a tener necesidad de confirmar la enfermedad por otras tecnologías para estar 100% seguros. En algunas otras no, pero además nos puede dar la información reproductiva de esa pareja. Si esa pareja tiene su primer hijo y tienen un padecimiento, ya hablamos mucho de fenilcetonuria, sigamos con ese ejemplo, de fenilcetonuria, yo además de poder detectar a ese neonato, tengo la información necesaria para poderles dar un mejor asesoramiento a esa pareja. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les podemos dar un apoyo que incluye un asesoramiento genético y atención médica oportuna. En caso de que no se confirme el diagnóstico, es decir, en algunos padecimientos necesitamos cambios o variantes patogénicas en las 2 copias del gen que recibimos de cada progenitor. Si tenemos solo la variante patogénica en una, estamos hablando de un estado de portador, que estos estados de portadores son clínicamente sanos y esperamos que sean clínicamente sanos a lo largo de toda la vida, pero también nos ofrecen un consejo reproductivo o más información referente a las expectativas reproductivas de esa pareja y un asesoramiento genético para la pareja y no solamente para la pareja, para el recién nacido en cuestión cuando él alcance una edad reproductiva. Y cuando hay un resultado negativo, aún así se les brinda el asesoramiento genético para explicar al 100% qué es lo que está pasando con estas variantes o qué consecuencias tienen o no tienen. Ahora, esto es un poquito lo que estamos aprendiendo y no solamente por el panel que les estoy presentando, sino en general. En general, sabemos que una variante patogénica nos va a llevar a una acción, sí, porque estamos identificando a un individuo que potencialmente va a desarrollar una enfermedad. Hablando de las probablemente patogénicas, también estamos ante un escenario que debemos dar un seguimiento médico estrecho y tratar de detectar la mínima manifestación de una enfermedad. Las variantes de significado incierto, hasta ahora no tenemos una acción porque no tenemos la certeza. Podemos ir revisando, y de hecho, estas variantes de significado incierto se revisan periódicamente 2 o 3 veces al año para saber si ya se aportó evidencia. Ahora, en iGenomics, ¿para quién o cómo, cuándo es el tamiz? Bueno, prácticamente son todos los recién nacidos y entre comillas sanos, porque no vemos ninguna manifestación al nacimiento. Algunas condiciones o algunos problemas pueden estar o necesitar de una segunda prueba o una prueba confirmatoria. Ahora, ojo, en algunas ocasiones no la podemos considerar una prueba diagnóstica. Como hablamos al principio, una prueba de tamizaje es eso, una prueba de tamizaje de detección de una población que puede estar en riesgo, que puede o no necesitar de una segunda prueba para la confirmación. Ahora, estas interpretaciones, como dijimos, deben de manejarse por personal entrenado y que tenga
las bases para darle información a los involucrados o a los pacientes. Y bueno, ¿cuándo? Pues realmente debe ser, si estamos hablando de tamiz genético, lo más pronto posible. El tiempo, como dije hace rato, no cambia los resultados de la secuenciación. Y esto, los padecimientos que se incluyan o que se pretenda detectar deben tener un plan de tratamiento temprano para evitar cualquier secuela o para cualquier complicación inherente a la enfermedad. Aquí, bueno, simplemente agradecer, les dejo mis datos, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza pueden escribirme, y les dejo también los datos de contacto de iGenomics en caso de que estén interesados en estas pruebas y que las quieran o quieren tener acceso a ellas. Y pues con esta termino. Muchas gracias. Ale, Jacqueline, muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Gracias a usted. Pues la verdad es que excelente su presentación, doctor. Como siempre, la verdad es que toda la información que usted como genetista nos explicó, pues fue bastante digerible para que otras personas que ven este video o que se conecten a este programa de Salud con los Expertos, pues podamos entender un poquito qué sigue, ¿no? ¿Qué haya más allá de un tamizaje? Como bien lo menciona, me llamó mucho la atención el tema de las tasas de falsos positivos y falsos negativos, que entiendo, y si no, por favor, usted me puede pues corregir en el tema. ¿Pueden bajar esas o eliminarse esas tasas de falsos positivos y falsos negativos con esta secuenciación de nueva generación en cuanto al tamizaje genético que nos comentó? No me gustaría decir que se eliminan, porque eso sería tal vez muy presuntuoso. Digo, creo que hasta ahora también la secuenciación de nueva generación tiene sus fallas en algún momento, pero definitivamente yo creo que sí se podrían disminuir considerando las herramientas y los abordajes de tamizaje neonatal que utilizamos hoy en día. Entonces, si los podemos disminuir, es muy temprano para decir qué tanto se disminuyen, pero la proyección es que sí se van a disminuir. Ok, doctor. Tengo otra duda. Usted menciona que de 0 a 2 meses es el tiempo que se puede realizar este tamiz. Podría ser, obviamente, al nacimiento, no limita después de los 2 meses de edad. Y también el tema, pues nada más para puntualizar, de asesoramiento genético y planificación familiar, pues bueno, creo que es uno de los temas fundamentales también, que hoy por hoy se necesita pues promover y difundir, sobre todo con la comunidad de pacientes, pero también a nivel general, ¿no? Porque justamente eso es un tamiz, no desconocemos quiénes vayan a ser los portadores o los que tengan la enfermedad. Sí, exacto. Dije ese rango de los 0 a los 2 meses, pero no es limitante. De hecho, al nacimiento es lo ideal porque, como mencioné, el tiempo no afecta los resultados de un tamiz genético, las variantes están ahí. Simplemente a lo mejor me fui a los 2 meses como para decir, bueno, ya después algunos padecimientos nos podrían dar algunas manifestaciones que no deseamos y que si simplemente repitamos de la fenilcetonuria. O sea, en cuanto se detecta la fenilcetonuria, se tiene que adecuar la dieta de los recién nacidos para evitar que entonces empiece su organismo a acumular la fenilalanina y empiece a presentar las manifestaciones que no queremos o los efectos que no queremos. Pero no, de hecho, en el primer o segundo día de vida se puede tomar la prueba sin ningún problema. Además de que los métodos cada vez también son menos invasivos. O sea, el tamiz a partir de la prueba de sangre del talón, digo, es un método de mínima invasión, pero si yo a eso lo sustituyo por un hisopo o pues sí, un hisopo bucal y obtener el material genético a partir de ahí, pues ahí es prácticamente cero invasivo, ¿no? Es justo lo que le quería, sí, perdón, doctor, es justo lo que le quería preguntar, ¿no? ¿Cuál sería el método para poder realizar este tamizaje? Y ya nos lo acaba de comentar. Sí, y lo que decías, ¿no? O sea, finalmente yo voy a tener información genética del recién nacido que puedo hacer la inferencia de que uno de los padres, si estamos hablando de las variantes en las 2 copias de los genes, puedo hacer la inferencia de que mamá tiene una de las variantes y papá tiene la otra. Yo les puedo dar un asesoramiento genético más completo y les podemos ofrecer técnicas de diagnóstico prenatal, diagnóstico preimplantación, y eso también nos abre la posibilidad con el tamiz neonatal genético.
Muchas gracias, doctor. Gracias por responder. Doctora Ale, no sé si tenga alguna duda o algún comentario respecto a la plática del doctor Hidalgo. Primero, pues muchas gracias por tu ponencia, estimadísimo. Como siempre, pues súper interesante lo que nos compartes. A mí me quedan como temas éticos aquí en el tamiz neonatal genético. Es un poco como mi inquietud, pero ahorita te haré preguntas puntuales en ese punto. Pero la otra cosa que me llamó la atención es una tablita que presentaste de lo que se detecta en otros países. ¿Estas detecciones se hacen con esta técnica? No, eso es con el... Fíjate que también, yo de verdad es que siempre decimos que como 6 elementos o 6 padecimientos en México, pero ya lo vieron, en el Reino Unido 9. O sea, no estamos muy lejos de esto. Entonces, con esa, no, ese es el tamiz basado en metabolitos, con la espectrometría de masas. Entonces, la tasa de detección va de 1 a 1.9, en el mejor de los casos, por 1000 recién nacidos. Ahí el único excepción es Cataluña, que tiene hasta 24, detección de 24 padecimientos. Y bueno, en Estados Unidos sabemos que el sistema de salud es distinto, ¿no? O sea, tú vas a obtener lo que puedas pagar. Si lo puedes pagar de más elementos, pues la tasa de detección se va a elevar. Y como ellos no tienen un programa gubernamental como otros países, pues ahora sí que voy yo a comprar lo que me alcance en Estados Unidos. Esa es una de las cosas que me llamó la atención, porque de pronto pensé que podían estar utilizando esta metodología como rutinaria y sí se me hacía muy importante aclarar ese punto, ¿no? Sí. Tú primero como genetista, ¿cómo ves el futuro de esta tecnología en las manos de un recién nacido? Fíjate que eso es bien interesante, Ale. Y a lo mejor aquí tú me conoces mejor que mucha gente. Yo soy un entusiasta de la secuenciación y yo sí creo fielmente en este método como decíamos hace ratito, disminuir las tasas de falsos positivos, de falsos negativos. O dicho de otra manera, aumentar la sensibilidad y especificidad para la detección de las enfermedades que en algún momento podemos detectar a tiempo e implementar estrategias de tratamiento. Ahora, en cuanto a la información, toda la información que estamos obteniendo, y creo que por ahí va tu pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué le debemos de informar? Vamos a decir algo, si yo tengo la capacidad de analizar 200 genes, pero mañana me va a costar lo mismo analizar 1000 que 200, pues a lo mejor analizo 1000, pero de esos 1000, a lo mejor no todos están dirigidos a enfermedades que sabemos que se van a manifestar en edades tempranas o que tienen tratamiento. Y entonces ahí va a venir todo este dilema ético, moral, legal de qué decirle a los pacientes, ¿no? ¿Qué información darles? De hecho, seguramente tú también ya te has topado, Ale, con servicios de secuenciación que nos hacen firmar consentimientos. Le vamos a dar a los pacientes. Entonces, yo creo que esto se va a ir moldeando todavía también conforme a las bases sólidas. Ahorita, las variantes estas de significado incierto, la verdad es que a veces nos ponen en jaque, porque no son ni buenas ni malas, ¿qué son? No sabemos. Pero cada vez se van renovando con evidencia obtenida a lo mejor en otros laboratorios. Yo creo que también con el tiempo lo esperado es que las variantes de significado incierto cada vez vayan siendo menos y ya se vayan hacia un lado u otro de la balanza. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Dar lo que tenemos certeza. Dar lo que tenemos certeza porque, digo, y me permito aludir a tu experiencia como jefa de neurogenética en el instituto, sabías que un diagnóstico predictivo tiene consecuencias a veces muy buenas, a veces muy malas. Y lo mismo pasa acá con nosotros, ¿no? El saber de variantes patogénicas, pero que son padecimientos que a lo mejor no se van a manifestar en una edad temprana y que a lo mejor no tienen un tratamiento específico, pues tenemos que saber cómo manejarle eso a los pacientes. Y resumiendo entonces, querrá decir que este panel solo va a tener esos genes que pueden tratarse de alguna manera. El proyecto es que ahora sí, solo incluye esos genes que puedan detectar enfermedades con tratamiento, con manifestaciones en edades tempranas y
en inglés se usa este término de mutaciones accionables, ¿no? Accionables en el sentido en que tienen un tratamiento. ¿Y qué pasaría, doctor, si nos encontráramos una mutación, o bueno, una alteración más que una deleción en SMN1? Sabemos que hay tratamiento, pero también sabemos, por lo menos en México, que no está aprobado. ¿Cómo manejaríamos ese tema éticos? A lo mejor pienso que con lo relevante de las manifestaciones clínicas a temprana edad, y aunque no tengan el tratamiento específico, al final van a tener un manejo más temprano, claro, y quizá una poquita mejor evolución, ¿no? Sí, sabes, aquí es bien interesante lo que preguntas, y creo que nuestra experiencia como médicos genetistas a veces nos da la respuesta, y esto es algo que yo aprendí. Yo les voy a platicar, o sea, en algún momento yo he visto pacientes que tienen enfermedades que no hay tratamientos aprobados en México, en otra parte del mundo, y a veces yo sé cómo le hacen, pero consiguen o el tratamiento o consiguen mudarse a otros países. Entonces, mi responsabilidad es decirle, tienes esto, existe este tratamiento, y si ellos de alguna u otra manera lo consiguen, qué bueno. Y Ale, tú lo has visto seguramente también con algunos padecimientos, con algunos pacientes, que de alguna manera, en ese sentido yo te diría, sí hay que darles la información, aunque en México no tengamos el tratamiento, no sabemos lo que son capaces esas familias. Me agrada tu respuesta. Ya por último, híjole, no quisiera abusar del tiempo de la gente que nos ve, pero entonces, ¿estaré yo certera? O sea, estos estudios genómicos, sé que no están totalmente regulados en México, ¿no? Creo que nos falta muchísimo ahí. Rubén Lisker ya decía que avanza más rápido la ciencia que la bioética, ¿no? O que las propias reglas del juego de cómo se tendría que hacer, hablando ya de leyes. Entiendo entonces que de lo que no están certeros, o sea, es decir, si hay bus, no las van a entregar, porque además consideramos que estos resultados no solo van a caer a manos de genetistas, ¿no? Exacto. Ahora, este es otro de los valores agregados que iGenomics está proponiendo, que precisamente sea un médico genetista que reciba la información y que además tenga el entrenamiento para la interpretación y emitir conclusiones de estas variantes. Tú y yo sabemos que muchos colegas pediatras van a empezar a recurrir cuando se abra esto. Y obviamente no es de ninguna manera hacerlos a un lado, pero no tiene, o sea, su entrenamiento no es basado en esto, como podría ser el de nosotros, y que aún así dentro de los genetistas necesitamos todavía otro entrenamiento para poder hacer uso de estos datos. Entonces, eso es algo muy importante y que cabe en tu pregunta, Ale. Si un colega pediatra decide optar por el panel de iGenomics de más de 200 genes, él no va a recibir la información y a ver, haz de ella con lo que quieras. No. Los pacientes y él van a tener un acompañamiento por parte de un genetista entrenado y capacitado para poderle dar esas interpretaciones y decirle qué significan cada una de esas variantes que pudieran estar identificándose y llegando a un filtro donde o queden como bus o queden como patogénicas. Entonces, sí, va a haber ese acompañamiento que te digo, hablando del panel de iGenomics, existe y que creo que es una medida muy pertinente y que va a tener un poquito más de control acerca de la información de los individuos y la manera en que se entregue. Vale, ya no quiero abusar, tengo más dudas, pero por obviedad de tiempo y pues me las voy a abstener y luego ya charlamos detenidamente. Muchísimas gracias. En la continuación, porque sí, hay bastantes preguntas, doctor. Pero sí, como bien lo dice, y coincido mucho también con el doctor Hidalgo acerca del tema de como pacientes o como persona mereces saber qué tienes, ¿no? Y si realmente tienes una enfermedad, mereces saberlo. Sobre todo también para las decisiones de planificación familiar, entre otras cosas. Creo que es muy bueno y creo que es un derecho que también como cada
persona nosotros, pues deberíamos de saberlo. Y bien, Ale, como bien lo dices. Estoy de acuerdo contigo, Jackie, pero también debemos recordar que también existe el derecho a no saber. Hay personas, hay pacientes que no quieren saber. Entonces, el tema de la bioética, ¿no? el tema de la bioética es sumamente complejo y sobre todo es de decisiones personales. Es muy subjetivo. Entonces, a lo mejor para ti, o para nosotros tres, nos hace mucho sentido que debamos saber, pero a lo mejor hay personas que no quieren saber, y así como es respetable que nosotros pensemos que es muy importante saber, es muy respetable las personas que piensan que no quieren saber. Entonces, por eso todas estas preguntas, y agradezco mucho las respuestas de Hidalgo, porque pues habla de la calidad de los estudios, la bioética que tiene el laboratorio, que está ofreciendo estas nuevas pruebas, y bueno, también habla de que los genetistas somos necesarios, ¿no? En el ámbito de la medicina. Por supuesto, Ale. Y sobre todo también el tema del consentimiento, que como ustedes son expertos, les agradezco mucho a los dos, ¿no? Que nutren esta plática que el doctor nos ha pues regalado, nos ha presentado el día de hoy, y creo que aprendimos bastante. Sobre todo también queremos darle una continuidad para otras preguntas, algunas otras cuestiones que podamos comentar. Creo que sería muy oportuno. Claro que sí, ya sabes que sí, Jackie, ya sabes que sí, Ale, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Y ya por último, doctor, creo que también es importante nosotros como sociedad civil puntualizar que ese acompañamiento es algo que a lo mejor en otros lugares no se da, no nada más es una prueba que te da un papel y te dice información acerca de la detección, como bien lo dicen, no es un diagnóstico, es una prueba, son datos específicos que se unen a otra serie de estudios o de criterios también del médico que vaya a dar el diagnóstico en su momento. Entonces creo que el acompañamiento de un genetista y el seguimiento es muy importante, ¿no? Para que también el paciente o la persona pues se sienta pues acompañada y sobre todo informada adecuadamente por el especialista adecuado, que son ustedes, los genetistas. Sí, definitivo, Jackie, te digo, y sobre todo un genetista local, ¿sabes? Idiosincrasia, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor te pudieran ofrecer el asesoramiento de alguien que no vive en tu país, que no vive en tu sociedad, porque pues, los valores son muy distintos, ¿no? Tanto morales, religiosos, éticos, todo. Entonces, qué mejor que alguien local te pueda brindar ese acompañamiento y comprenda que tú le digas X o Y razón para conocer o para no conocer, y que sabe lo que representa, ¿no? Dentro de nuestra idiosincrasia, ese concepto, y que le da total validez. Por supuesto, doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Realmente un genetista local que sepa de lo que se hable, de lo que se trabaja aquí en México, y que además tenemos genetistas pues extraordinarios, sobre todo como profesionales, pero también como seres humanos. Yo les agradezco mucho a los dos. Ale, como siempre, doctor Hidalgo, gracias por Salud con los Expertos. Y bueno, sin más, no sé si alguien quiere decir un comentario final para despedirnos. Yo solo quiero agradecer que nos hayan acompañado en esta transmisión, que estén puntualmente siguiéndonos, y bueno, que ojalá puedan compartir este video en sus redes sociales, obviamente que le den like y que nos sigan siguiendo, ¿no? Nos sigan continuamente, porque bueno, siempre es muy bueno la difusión de esta clase de información. Gracias, mi querida Ale, claro que sí. Gracias, doctor Hidalgo. Nos vemos a la próxima. Jackie. Nos vemos muy pronto, espero. Claro que sí, doctor. Así será. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.